Con él. Hablaremos ahora sobre economía y particularmente sobre las políticas fiscales, puesto que recibimos a Waldo Mendoza, economista y presidente del Consejo Fiscal, que es un órgano independiente, si bien creado en el seno del Ministerio de Economía y Finanzas. Profesor Waldo Mendoza, buenos días. Muy buenos días, Fernando, y a tu audiencia. Muchas gracias. Tenemos entendido que usted, como Consejo Fiscal, ha hecho un estudio diseñando 4 escenarios diferentes del impacto de la pandemia sobre la economía pública. Esto en razón de que no sabemos cuánto durará la pandemia, cuál será la evolución de la economía internacional. ¿Cuáles son los escenarios más probables que han diseñado ustedes? En una coyuntura de incertidumbre como esta, es difícil apostar por un escenario más probable. Por eso que hablamos de escenarios en general, que están basados en supuestos, que de cumplirse, esos escenarios podrían alcanzarse. Los supuestos tienen que ver básicamente con la evolución de la economía mundial y con la evolución de la pandemia y las políticas para luchar contra ella. En el caso de la economía mundial, tenemos 2 escenarios, uno con un PBI mundial cayendo en 3.3% y otro cayendo en 6.2%. En el caso de la pandemia, tenemos el escenario más preocupante, que significaría que perdamos durante el año 41% de las horas efectivas de trabajo como producto del distanciamiento físico, la cuarentena y todo eso, y un escenario más benigno donde solo perderíamos 25%. De ese conjunto de supuestos, arribamos a 4 escenarios de crecimiento del Producto Bruto Interno. En el escenario más benigno, el Producto Bruto Interno se caería en 10%. En el escenario más preocupante, el Producto Bruto Interno se caería en 25%. Esos son los puntos de partida que el Consejo Fiscal ha identificado para posteriormente hacer los escenarios de los asuntos fiscales, que es el tema de interés central del Consejo Fiscal. Señor Mendoza, ¿Y de qué depende que estemos en uno u otro extremo de estos escenarios? En el caso del mundo, las cosas van aclarándose. En la primera semana de abril, el Fondo Monetario Internacional publicó sus proyecciones y nos dijo el mundo se caería en 3% este año, la caída más fuerte desde la Gran Depresión. El Banco Mundial hace unos días ha hecho también sus proyecciones y nos ha dicho que el mundo se caería en 5.2%. Y el consenso de economistas, un conjunto de economistas del mundo que hacen proyecciones, nos han dicho que el mundo en realidad se caería en 6.2%. De tal manera que nuestros supuestos de los escenarios están más o menos en esos rangos. Respecto al Perú, el mismo Fondo Monetario Internacional en abril proyectó un descenso de 4.5%. El Banco Mundial hace unos días nos dice que el Perú caería en 12%. Y el consenso de economistas nos dice que caeríamos en 15.5%. De tal manera que nuestros escenarios están más o menos, juegan con las proyecciones que otras instituciones están haciendo. Waldo, queríamos preguntarte sobre una entrevista que tienes hoy día en el diario Gestión, y el tema de los tributos es importante porque algunos economistas han sostenido que se va a tener que ampliar la base tributaria para poder, por supuesto, regenerarle más recursos al Estado. Pero ya hemos escuchado, por ejemplo, a Leoni Roca, que dice algo tan sencillo como que se van a prorratear los recibos de teléfono para que la gente no pague o pague dentro de unos meses, pero ese recibo sale con el IGB. Entonces, las empresas tienen que pagar impuestos sobre ingresos que no están recibiendo. ¿Qué se va a hacer con la política tributaria o qué se debería hacer, Waldo? Es un tema de plazos, Patricia. Sería una locura que una coyuntura como la actual, donde estamos enfrentando a la crisis más severa desde la guerra con Chile o quizá desde la Gran Depresión, pensemos en elevar tributos.
La recaudación se va a caer no por la política tributaria, la recaudación se va a caer porque el PBI va a caerse, porque los precios internacionales están cayéndose, porque por la pandemia el gobierno ha postergado el pago de ciertos tributos y porque la crisis misma obliga a cierto incumplimiento. La recaudación, al margen de la política tributaria, en este año se va a caer entre 30.000 y 50.000 millones de soles. Evidentemente, en el futuro, a partir del 2021, seguramente hay que pensar en reconstituir estas finanzas públicas que han sido duramente golpeadas. Pero en este año y posiblemente en el siguiente no tiene ningún sentido pensar en elevar tasas impositivas. Por supuesto, en un contexto de supervivencia no parece el mejor momento para pagar más impuestos. Ahora, ¿de dónde va a sacar el Estado esa plata que no recibe por recaudación? Te lo preguntamos después de la pausa, Waldo. Gracias por estar con nosotros. Quédate un momento, vamos a una pausa y regresamos con Waldo Mendoza, presidente del Consejo Fiscal, que ya ha hecho proyecciones bastante complicadas sobre cómo va a ir nuestra economía en este año, por lo menos. La situación ya es recontra crítica en términos macroeconómicos y fiscales. No agravemos más esta situación. Waldo, sí, por favor, Fernando. Adelante, Patricia. No, hay una cosa que nos ha sorprendido a todos. ¿Por qué la caída del producto peruano es tan alta, entre las más altas del mundo? 12% prevé el Banco Mundial. ¿Por qué? ¿Qué hay de particular de nuestra economía para que se produzca este derrumbe? Es una linda pregunta. Una hipótesis razonable, hemos estado investigando en el Consejo, es cuando uno mira la evidencia internacional, la cuarentena peruana ha sido la más rígida y la más prolongada. Esa es la explicación básica de por qué el Perú, un país estrella, que durante el siglo XXI es el país que más ha crecido en América Latina, pueda ser en este año el país que más caiga en América Latina. Creo que la cuarentena, su fuerza, ha hecho que la economía caiga, pero digamos, era inevitable, por lo que les dije hace un momento. Ahora, con un sistema de salud como el que tenemos, no había una opción sustantivamente distinta a la cuarentena. Claro, el problema es que la cuarentena paralizó la economía. Todo el mundo en general después de la batalla, hay que decirlo, pero también hay que reconocer que se hizo una cuarentena con características que tampoco consideraban las diferencias que hay en el Perú y las necesidades que hay en el Perú. Claro, y igual eso está apoyado además en una población cuyos ingresos son que provienen de la informalidad. Y hay que reconocer que no va a ser momento para que la gente se formalice, así como no es momento para que la gente eleve impuestos, para que se eleven los impuestos. ¿Cuál es el reto para que esa economía informal, hay que decirlo, nos guste o no, se reactive también? Antes de contestar la otra pregunta es, si hemos hecho una cuarentena tan rígida, ¿por qué la epidemia no ha bajado? Exacto. La otra pregunta es contrafactual. ¿Y si no hubiéramos hecho la cuarentena? A los críticos esa pregunta es importantísima. Creo que estaríamos en otro mundo, mucho peor que esto. Entonces, la cuarentena, con todas sus deficiencias, no ha logrado doblegar a la epidemia, pero es de terror imaginar si no hubiéramos hecho la cuarentena. Uh-huh. Y evidentemente el alto número de autoempleados, el hacinamiento, la pobreza, nuestro sistema sanitario, todas esas cosas estructurales han hecho que la misma cuarentena funcione mejor en la vecindad y no haya funcionado aquí. Uh-huh. Estamos en problemas. Y sobre la economía informal, Waldo, que va a aumentar, ya lo estamos viendo, ¿no es cierto? Negocios que cierran, la gente coge sus productos, se va a la calle. ¿Qué hacemos con eso? ¿Se reprime? ¿Se ordena? Hay gente que dice hay que formalizarlo. Sí, no lo hemos hecho en todos estos años y lo vamos a hacer ahora. El nombre de informalidad a mí no me gusta, es un nombre muy gaseoso que cubre todo. Uh-huh.
Prefiero la figura del trabajador autoempleado, independiente, ese que se busca su trabajo familiar, solo, ese cuya vida depende de su ingreso diario, cotidiano, ese que no puede hacer cuarentenas prolongadas. Bueno, nuestro país tiene 40-45% de autoempleados. Eso no se modifica con una política tributaria, con inscribirlo en salud. De eso no estamos hablando. Son sectores con bajísima productividad. Son sectores que no pueden ser formales. Son sectores que no pueden inscribirse en salud, no pueden pagar impuestos, no pueden pagar un salario mínimo. La evidencia internacional es contundente. Ese sector se achica conforme el sector moderno avanza, conforme el sector empresarial avanza. La experiencia dice que esos autoempleados, a la larga, si el desarrollo capitalista es bueno, se vuelven asalariados. Ese no es el caso del Perú. No podemos soñar pensando que ese sector puede disminuir. En esta coyuntura evidentemente va a crecer, porque el sector moderno está en crisis, está botando trabajadores. ¿Dónde se van a ir esos trabajadores? A ser autoempleados. Uh-huh. Muy bien, y hay que tener un plan también para ellos, sobre todo, si no perseguirlos y ordenarlos, lo hemos dicho hasta el cansancio, porque es una realidad con la que vamos a tener que lidiar. Muchísimas gracias, Oswaldo Mendoza. La verdad que es importante siempre escuchar la sensatez de la voz de economistas como usted. Muchísimas gracias, y el panorama no pinta bien, pero vamos a seguir luchando. Somos un país que ha salido de muchas crisis, esta no será la excepción. Oswaldo Mendoza con nosotros, vamos a una pausa, le agradecemos su participación, volvemos en breve.